Fernando Pessoa habla de los heterónimos. Obra heterónima es la del autor fuera de su persona, la de una personalidad completa fabricada por él, como podría serlo la de cualquiera de los personajes de cualquiera de sus dramas. Han hecho las obras heterónimas de Fernando Pessoa hasta ahora 3 nombres de persona: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos. Su personalidad debe ser considerada como diferente de la del autor. Cada una de ellas forma una especie de drama y todas juntas forman otro drama. Es un drama de gente en vez de enactos. Lo que escribe Fernando Pessoa corresponde a 2 categorías de obras que podemos llamar ortónimas y heterónimas. No cabe decir que sean autónimas o seudónimas, porque en verdad no lo son. Hoy constituyo el punto de reunión de una pequeña humanidad tan solo mía. En la imagen que llamo interior, apenas porque llamo exterior a determinado mundo, se encuentran plenamente grabados, nítidos, sabidos, diferenciados, los rasgos de carácter, la vida, la ascendencia, la muerte en algún caso de esos personajes. Algunos se conocieron entre sí, otros no. Ninguno me ha conocido a mí personalmente, excepto Álvaro de Campos. Cierto día se me ocurrió gastarle una broma a Sá Carneiro, inventar un poeta bucólico de especie complicada y presentárselo, no recuerdo ya cómo, dentro de alguna especie de realidad. Pasé unos días elaborando al poeta, mas no lo conseguí. Ya había desistido cuando un día, por fin, era el 8 de marzo de 1914, me acerqué a una cómoda alta, cogí papel y comencé a escribir de pie, que es como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas uno tras otro, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no lograría definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca volveré a tener otro igual. Empecé con un título, oh guardador de rebaños, y lo que vino después fue la aparición de alguien a quien di enseguida el nombre de Alberto Caeiro. Pido perdón por lo absurdo de la frase. De mí había surgido mi maestro. Fue esta la sensación inmediata que tuve. Tanto es así que, escritos los 30 y tantos poemas, cogí enseguida más papel y escribí también uno tras otro los 6 poemas de Chuva Oblicua de Fernando Pessoa, inmediata y totalmente. Era el regreso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa solo él, o mejor, era la reacción de Fernando Pessoa a su inexistencia en tanto que Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, traté enseguida de descubrirle, instintiva y subconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis latente. Descubrí su nombre y lo ajusté a él, porque en aquel momento ya lo veía. Y de repente, derivando en dirección opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente otro individuo. De la máquina de escribir sin interrupción a chorro salió la oda triunfal de Álvaro de Campos, la oda de este nombre y el hombre con el nombre que lleva. Creé una coterie inexistente, establecí todo aquello en moldes de realidad, gradué influencias, conocí amistades, oí dentro de mí discusiones y divergencias de criterio, y en todo ello era yo, el creador de todo, quien menos presente estaba, y parece que así ocurre hoy todavía. Si algún día pudiese publicar la discusión estética entre Ricardo Reis y Álvaro de Campos, se vería lo diferentes que son uno de otro, y cómo yo no soy nada en la cuestión. Fernando Pessoa, ortónimo.
Fernando Antonio Nogueira Pessoa nació en Lisboa el 13 de junio de 1888 y murió también en Lisboa el 30 de noviembre de 1935. A lo largo de esos 47 años de existencia, sus hechos externos biografiables son, según una certera autodefinición, los de un hombre que asistió desde lejos, desprendido, ligeramente sonriente, a las cosas que suceden en la vida, pero sin mezclarse en ellas. Quiso, o tuvo que, ser para sí, más precisamente para su obra, y ya en 1915, cuando su nombre se había convertido en signo de escándalo, consideraba superada la ambición grosera de brillar por brillar, así como la groserísima de una insoportable plebeyez artística de querer épater. Al principio se propuso como fin vital el cumplimiento de su terrible y religiosa misión de hombre de genio, a la que tenía que entregarse monásticamente y asumir como predestinación divina. Más tarde centró el distanciamiento y renuncia en la simple convicción de poseer cualidades superiores de inteligencia y sensibilidad que le hacían incompatible con los otros, a los que debía ignorar en su relación como hombre y como escritor, dualidad inescindible por lo demás en la vida de Pessoa. Desdeñoso de la fama, cosa para actrices y productos farmacéuticos, aunque no de la gloria, se dispuso desde entonces a renunciar a toda posible forma de celebridad sin muecas de amargura ni desplantes de rencor, simplemente transmutando su situación vital en materia literaria mediante una estética de la abdicación, elegantemente asumida hasta el fin de sus días, pero ya formulada a los 25 años con estas palabras: los vencedores pierden las ciudades que producen la victoria. Están satisfechos, y sólo puede estar satisfecho quien se conforma, quien no posee mentalidad de vencedor. Sólo vence aquel que nunca logra. Sólo es fuerte el que se desanima siempre. Lo mejor, lo más púrpura, es abdicar. El imperio supremo pertenece al emperador que abdica de toda vida normal y de los demás hombres. Es de quien el desvelo por la supremacía no pesa como un fardo de joyas. En esta estética de la abdicación, acaso forzada por unas condiciones negativas ante la vida normal, Pessoa incluyó no sólo la posibilidad del bienestar material, su objetivo económico explícito consistía en ganar como máximo $60 mensuales, ni uno más, sino todo el sistema de relaciones humanas, desde el amor a la amistad, convencido de que el hecho divino de existir no debe asimilarse al hecho satánico de coexistir. Así, aislado pero no desinteresado del mundo, nunca llegó a abandonar una existencia cotidiana aparentemente irrelevante, lugar adecuado para cumplir su misión de hombre de genio, espacio para fundirse en escritura obedeciendo a maestros que no permiten ni perdonan. ¿O toda la renuncia no era más al fin que una forma peculiar de su timidez trascendental, esa timidez que le haría afirmar: me atemoriza todos los gestos, arranca a todas mis frases la sangre de la sencillez, de la emoción directa? O siempre con palabras de Pessoa, pero dicho de otra manera: tal constitución del espíritu hecha de perplejidad y de duda no estaría en el origen de que su entera vida fuese pasividad y ensueño y le impidiera exteriorizar toda decisión nacida del autodominio, cualquier acto de voluntad consciente. ¿O habría acaso alguna razón más oculta, una noche oscura del sexo, según Jorge de Sena, que determinara su tan repetida,
incapacidad para la vida, esa radical quiebra del placer y del amor, versificada en el Fausto pessoano y manifestada como horror metafísico al otro, o aludida más vagamente por Coelho Pacheco al referirse a que los sentimientos eran sólo el deseo de tenerlos. Sea cual sea la explicación, los días de Pessoa transcurrieron entre la cotidianidad más inmediata y la escritura como única pasión actuante, pues, frente a la estulta pretensión de Wilde, no puso genio en su vida, ni siquiera mal genio. Fue la suya una existencia que se deslizó mansa, disimulada, cual agua que parece estancada pero cala hondo, sin tumulto que no fuese remotamente imaginario, ni aventura que no fuese ensueño, ni amor que no fuese a modo de una hipótesis. Se fue desarrollando como un ovillo devanado hacia el lado de dentro, y para quienes la contemplamos hoy desde el lado de fuera nada es sorprendente, nada excepto sus poemas. En realidad, la historia de la vida pública de Pessoa sólo ofrece una importancia muy accesoria, dado que se desarrolló en un plano que no era el de la vida interior, único que realmente cuenta para el entendimiento de su obra. Y la vida interior de Pessoa se mantiene tan extremadamente misteriosa que únicamente puede ser presentida a través de la confidencia indirecta que la obra escrita nos transmite. Si hay autores en los que la biografía correctamente construida ilumina todo el sentido de una obra, como es el caso de ciertos románticos, de Pessoa habría que decir casi lo contrario. Su vida ne nous regarde pas, en la doble acepción de esta expresión francesa, no nos dice respecto y no se vuelve hacia nosotros. Alberto Caeiro da Silva nació en Lisboa el 16 de abril de 1889 y murió tuberculoso también en Lisboa en 1915. Gran parte de sus 27 años de vida transcurrieron en una pequeña finca situada en la ribera del curso bajo del Tajo, Ribatejo, en las proximidades de la capital. En la soledad y amparo de unas modestas rentas pudo dedicarse exclusivamente a la contemplación de la naturaleza y a la reflexión, obsesionado por desvelar en la prosa de sus versos la simplicidad, la naturalidad de todas aquellas cosas que el hombre ve pero no ve. En la soledad y amparo de unas modestas rentas pudo dedicarse exclusivamente a la contemplación de la naturaleza y a la reflexión, obsesionado por desvelar en la prosa de sus versos la simplicidad, la naturalidad de todas aquellas cosas que el hombre ve pero no ve. Dijo de sí mismo: «Yo no soy poeta, veo». La obra de Alberto Caeiro representa la reconstrucción integral del paganismo en su esencia absoluta. Pero ni esa obra ni ese paganismo fueron pensados ni incluso sentidos. Vinieron con algo, lo que sea, que es en nosotros más profundo que el sentimiento o la razón. Decir más sería explicar, afirmar menos sería mentir. Toda obra habla por sí con voz propia y desde el lenguaje formado en la mente. Quien no entienda es que no puede entender, y por tanto no hay nada que explicarle. Ricardo Reis. Sus discípulos, Reis, pero también Pessoa, Campos, Coelho Pacheco, Antonio Mora, lo consideraron, pues, un poeta natural, el poeta natural, sin apenas lecturas, era pura espontaneidad. Pessoa afirma que carecía de estudios medios y superiores, escribe mal el portugués, y Reis lo califica poco menos que de iletrado.
Sin embargo, como señala Arnaldo Sarabia, no cabe duda que había leído a los poetas bucólicos, a Virgilio, aunque Cairo lo niegue en uno de sus poemas, a diversos filósofos, a Cesario Verde, incluso, sobre todo para Eduardo Lourenco, a Whitman. No parece por otra parte que su emparentamiento con formas del budismo zen, señalado por Thomas Merton, Martin Llaneira y otros, respondiera a una actitud estrictamente natural o a la simple coincidencia. Tampoco el análisis textual permite sostener hasta sus últimas consecuencias la tesis de Cairo como grado cero de la poesía pessoana. Cairo intenta con esfuerzo de su voluntad abandonar toda mediación cultural para colocarse en la gran sociedad de solo ver, y de solo ver además como si viera por primera vez. Y es la imposibilidad de esta empresa y por tanto su correlativo fracaso en tanto que texto lo que justamente permite que los versos del maestro, la prosa de sus versos, sean al fin escritura poética. Si ver una cosa nada simbolizara ni nada significara, como pretende Cairo, él mismo no hubiera llegado a escribir una sola línea. Ahora bien, pero esto es ya otro problema, aislado de los medios universitarios y de los círculos literarios, reacio a las relaciones sociales y al mundo de la cultura, sus fuentes informativas no resultan, por ahora, fácilmente explicables, salvo si matizamos el autodidactismo admitiendo que la amistad con Reis podría haber ejercido en este aspecto una función significativa, o si no lo admitimos y entonces hacemos nuestro que Cairo es un mito inventado por Pessoa, lo que quizá no sea rigurosamente exacto. En cualquier caso, su poética, más que su poesía, y ese pensamiento filosófico que concatena y coordina, ejercieron una influencia decisiva, magistral, en todos los heterónimos, incluido el ortónimo. Rita López señala que Cairo es, fundamentalmente, el maestro que Pessoa opone a sí mismo, con el cual intenta aprender a vivir sin dolor, a envejecer sin angustia y a morir sin espanto. A él también acude Pessoa para pedir remedio contra el vicio de pensar siempre. Los datos biográficos de Cairo son prácticamente inexistentes. Según Reis, que fue su mejor amigo y le trató con cierta asiduidad, los poemas son cuanto él hubo de vida, sin más incidentes ni más historia. Incluso el breve episodio estéril y absurdo que dio origen a Oh pastor amoroso no fue un incidente, sino, por decirlo de algún modo, un olvido. Su existencia transcurrió en el mayor aislamiento, como convenía al papel que se le había asignado dentro del drama ingente. Álvaro de Campos, entonces residente en Inglaterra, señala que el maestro también se encontró solo a la hora de la muerte. Reis había regresado a Brasil y Pessoa, que estaba en Lisboa, como si no estuviera. Siente las cosas sin moverse, ni siquiera por dentro. Esta alusión de Campos a Pessoa parece contener el extraño reproche de que el poeta ortónimo no se hallara junto a la cabecera de un moribundo al que no conocía personalmente. La obra poética de Cairo consta de dos breves poemarios, Oh guardador de rebaños y Oh pastor amoroso, fechados por el autor entre 1911 y 1912, aunque escritos en realidad a lo largo de 1914 y 1915, además de varias composiciones dispersas que Reis, albacea literario del maestro, reunió posteriormente bajo el título de Poemas inconjuntos. Algunos de estos últimos poemas están fechados después de 1915, año de la muerte del autor, lo que no ha dejado de sorprender a varios críticos. Alberto Cairo permaneció inédito en vida,
empezó a ser conocido por una reducida minoría de intelectuales de Coimbra, Oporto y Lisboa interesados igualmente por Reis, Campos y Pessoa a mediados de la década de los 20, a través de la revista Atena, dirigida por Pessoa y Ruibal, y en los primeros 30 gracias a Presenza, al frente de la cual se encontraban entonces João Gaspar Simões, José Regio y Branquilo da Fonseca. Incluyó numerosos poemas de O Guardador de Rebaños y de los inconjuntos en una hoy ya famosa antología del conjunto de la poesía pessoana, editada por Confluencia. La primera edición se agotó en poco tiempo. Era finalmente la consagración pública de la obra ortónima y heterónima. 4 años después, en 1946, João Gaspar Simões y Luís de Montalbor, tras una minuciosa labor de investigación y clasificación, daban a la imprenta un Cairo ya prácticamente completo en el tomo 4 de las obras completas de Fernando Pessoa publicadas por Ática. Hasta ahora no se han encontrado textos en prosa de este heterónimo. Ricardo Reis nació en Oporto el 19 de noviembre de 1887. Se ignora la fecha de su muerte. Estudió en un colegio de la Compañía de Jesús. Posteriormente debió cursar filología clásica, ya que, como matiza Pessoa al referirse a su educación universitaria, era latinista por formación y semi-helenista por devoción. Hacia 1914 Cairo alude a él como profesor. Es de suponer que de latín o tal vez de lengua literaria portuguesa, en una institución docente americana. Sin embargo, otras fuentes insisten en que se doctoró en medicina y ejerció esta carrera. Cuando Cairo y Campos le conocieron era un joven médico que cultivaba la poesía y se interesaba por cuestiones de teoría literaria. Quizá hubiese iniciado las 2 carreras, pero no llegara a graduarse en la primera. Sus convicciones monárquicas le llevaron al exilio voluntario en Brasil desde 1919. Hizo después algunos viajes a Portugal y durante las estancias debió seguir tratando a su viejo amigo Álvaro de Campos. Mantuvo íntima amistad con Cairo, su maestro literario. No conoció personalmente a Fernando Pessoa. Para Pessoa, Reis es el poeta de la disciplina mental, revestida con música propia, pero considera que en los procedimientos expresivos recurre a un purismo lingüístico exagerado. Campos matiza que sus composiciones clasicistas reflejan la obsesión del autor por permanecer siempre en lo alto, y que de expresarse poéticamente desde la altura resulta una poesía encerrada en el reducido espacio de las cumbres. El mismo Campos le reprocha en otro pasaje que tenga que obligar sus emociones con versos de 6 y de 10 sílabas, aunque pese a ello reconoce en él a un gran poeta, si es que hay grandes poetas en el mundo fuera del silencio de sus corazones. Se viene considerando últimamente a Ricardo Reis como un poeta muy significativo del neopaganismo moderno, pero quizá convenga matizar que no se trata, en su caso, si hemos de creer a Pessoa, de la basura cristiana con pretensiones paganas de los Matthew Arnold, Oscar Wilde, Walter Pater, ni tampoco de una actitud filosófica y literaria en la que Nietzsche resulte, como ha creído ver algún crítico, evidentemente presente. Entre el neopaganismo portugués y el neopaganismo nietzscheano hay diferencias que Pessoa deseó esclarecer. A Nietzsche le aguzó la intuición su oído al cristianismo, pero erró porque no era en nombre del paganismo grecorromano que levantaba el grito, aunque así lo creyera. Era en nombre del paganismo nórdico de sus mayores. Y aquel Dionisos que contrapone a Apolo nada tiene que ver con Grecia, es un Baco alemán, y aquellas teorías inhumanas tan excesivas como las cristianas aunque en otro sentido,
Nada deben al paganismo claro y humano de los hombres que crearon todo lo que verdaderamente subsiste, resiste y aún crea dentro de nuestro sistema de civilización. Reis era en realidad un pagano inocente de la decadencia, que quiso ser a la vez, según dijo de sí mismo, epicúreo y estoico. Buscó la frialdad premeditadamente. La poesía es una música que hacemos con ideas y en consecuencia con palabras. Cuanto más fría, más verdadera. Y así como Cairo quiso enseñarnos a morir sin espanto, Reis, escribe María Teresa Rita López, nos propone el miedo de morir musicalmente como cisnes. La obra poética del doctor Reis está constituida por 127 odas, generalmente breves, la primera fechada en junio de 1914 y dedicada a su maestro Cairo, y la última del 13 de noviembre de 1935. Existo todavía indiferente a todos, y los hago callar. Yo hablo. Escrita pocos días antes de la muerte de Fernando Pessoa. Entre 1924 y 1933 aparecieron varios poemas de Reis en las revistas Atena y Presenza, las dos interesadas igualmente por Cairo y Campos. Otros fueron incluidos por Casais Monteiro en su antología de 1942, y finalmente en 1946 este conjunto y las numerosas inéditas quedaron recogidas por João Gaspar Simões y Luis de Montalbor en el tomo quinto de las obras completas de Pessoa editadas por Ática. El doctor Reis, a diferencia de su maestro Cairo, ha dejado textos en prosa, generalmente de temas de crítica literaria o referentes al neopaganismo portugués. Álvaro de Campos nació en Tavira, puerto pesquero del Algarve cercano a la línea fronteriza de Huelva, el 15 de octubre de 1890. No se ha podido precisar hasta ahora la fecha de su muerte, aunque con toda seguridad no debe ser anterior a octubre de 1935, mes y año que constan al pie de su último poema conocido. Entre Pessoa y Álvaro de Campos, único miembro de la coterie que llegó a conocer personalmente al ortónimo, hubo una estrecha relación de amistad. Pessoa le dedica frases afectuosas poco habituales en él. Hijo mío, pobre y desdichado amigo mío, y lo distingue de los demás heterónimos al definirlo como el más histéricamente histérico en mí, el más pessoanamente pessoano en Pessoa, de ser rigurosamente sincera la autognosis ortónima. Existieron sin duda elementos de semejanza entre la personalidad de los dos poetas. Hasta en el aspecto físico había al parecer alguna coincidencia. Uno y otro tenían en común, quién sabe si como fruto de la misma ascendencia, el vago tipo de judío portugués. Pero resultaría improcedente deducir la identidad. Álvaro de Campos cursó el bachillerato en un centro estatal y después marchó a Inglaterra para estudiar ingeniería. Se graduó en Glasgow por las ramas industria y naval. Trabajó varios años como ingeniero proyectista, según se deduce del poema Datilografia, en la empresa de construcciones navales Forsyth en Newcastle upon Tyne. En 1934 regresó definitivamente a Lisboa. En esta época no ejercía ya la carrera, quizá para poder entregarse exclusivamente a la literatura. Desde muy joven había viajado con frecuencia a las principales capitales europeas. La vocación poética de Campos, que quizá viniera de más lejos, cristalizó al regresar de un largo viaje a Oriente, en marzo de 1914.
Mientras el paquebote que le devolvía a Escocia cruzaba el canal de Suez, escribió Opiario, encabezado con una circunspecta dedicatoria del Nobel a o Senhor Maios a Carneiro, y cerrado con un verso tal vez significativo: «Basta de comedias en mi alma», donde se percibe la premeditadamente visible, según Galhaud, presencia de Cesario Verde. Mas transcurridos 3 meses del paso del canal, la influencia de Cesario queda desplazada bruscamente por la de Alberto Caeiro, que parece arrastrar sutilmente la de Whitman. Caeiro es Whitman en idea, para Eduardo Lourenço. Surgen entonces Ode triunfal, considerada por Pessoa erróneamente la obra más antigua de Campos, y Dois excersos de Odes, los 2 poemas escritos en junio de 1914, y sólo unos 4 meses después Ode marítima. Con las 3 piezas anteriores quedaba a punto el dispositivo sensacionista destinado a estallar en las páginas del ya próximo Orfeu. Pero a finales del 16 o comienzos del 17 cesa súbitamente este periodo de fecundidad que no volverá a repetirse. Entretanto, Sá Carneiro se ha suicidado en París y en Lisboa se hunde Orfeu III por falta de recursos económicos. Álvaro de Campos se refugia en un silencio que sólo abandonará pasados varios años y a través de un cambio profundo, perceptible a partir de la primera versión de Lisbon Revisited en 1923, cambio del que Tabacaria, el más conocido de sus poemas, podría constituir un texto representativo. A diferencia de su maestro Caeiro y de su amigo Reis, Álvaro de Campos, el primer Álvaro de Campos, si tal designación tiene en realidad algún sentido, fue receptivo a los fenómenos estéticos del momento, interesándose sobre todo por los problemas que venía a suscitar la vanguardia europea, a la que no siguió incondicionalmente en ningún momento, y por la renovación del lenguaje poético. Con respecto a Reis y Pessoa le distancia su despreocupación por la estructura gramatical y conceptual correctas, sin llegar nunca a la ruptura con el discurso lógico, pese a ciertas audacias evidentes, por ejemplo en Passagem das Horas. Para Ricardo Reis, Campos es apenas un gran prosador con una gran ciencia del ritmo, lo cual no supone en rigor una observación restrictiva, puesto que no veo entre poesía y prosa una diferencia fundamental. Según la poética del propio Campos, poética explícitamente, no aristotélica, de lo que se trata es de eludir la belleza en beneficio de la fuerza. Para él la fuerza lo es todo, y la palabra, que contorna y define el hecho emocional, debe servir de utensilio para configurar expresivamente una condición de aprehensión preestablecida, la de poder sentirlo todo, de todas las maneras. Sólo después, escribe de nuevo Reis, refiriéndose siempre a la escritura de Campos, con la palabra, la inteligencia proporciona emoción y ritmo a la frase. Cuando el pensamiento del poeta es hondo, es decir, conformado por una idea productora de emoción, ese pensamiento, ya de por sí armónico por la unión equilibrada de idea y emoción, transmite el equilibrio de emoción o sentimiento a la frase y al ritmo, y así la frase, súbdita del pensamiento que la define, va en su busca, y el ritmo, esclavo de la emoción que el pensamiento se apropió, la sirve. La palabra resulta aquí supuestamente súbdita. En la consciencia del poeta que teoriza su poética bien entendido, no es todavía algo más de lo que era antes de haber sido inscrita en el poema.
pero el lector de Campos percibe sin dificultad hasta qué punto en todo texto poético auténtico la palabra escapa de las fórmulas teóricas y se desentiende de las reducciones críticas, aunque hayan sido elaboradas por el propio autor de ese texto. Campos no logró ser muy leído en vida a pesar del escándalo suscitado por los 2 números de Orfeu. A lo largo de la década de los 20 publicó algunos poemas en las revistas Contemporánea, Soluzao Editora y O Noticias Ilustrado. Hasta 1933 no apareció en Presenza, donde como hemos visto venían colaborando Caeiro, Reis y Pessoa, el texto de Tabacaria, escrito en 1928. Mediados los 30 sólo era estimado como gran poeta, junto con el ortónimo y los heterónimos, por el reducido círculo de los intelectuales presencistas, Gaspar Simões, Regio, Casais Monteiro, Guillerme de Castillo, por algunos grupos literarios igualmente reducidos de Lisboa y Oporto y por 2 escritores críticos franceses, Pierre Hourcade, que ya en junio de 1930 había publicado en Contact su Rencontre avec Fernando Pessoa, y Armand Guibert, que pronto comenzaría a traducir su obra al francés. En 1944, 9 años después de la fecha probable de su muerte, las poesías de Campos quedaron finalmente reunidas en un solo volumen, con numerosos inéditos, incluido en las obras completas editadas por Ática, tomo 2, preparado como los correspondientes a los otros heterónimos por João Gaspar Simões y Luis de Montalbot. La prosa, objeto hoy todavía de una labor de búsqueda y ordenación, figura mezclada en varios volúmenes, como la de los demás integrantes de la obra pessoana. Coelho Pacheco, del que se ignora cualquier dato biográfico que no sea el de haber figurado a finales de 1916 entre los poetas que colaboraron en Orfeu III, no publicado, es considerado por João Gaspar Simões como una figura episódica y por María Aliette Galhaud como un heterónimo ocasional. Sus apellidos coinciden curiosamente con los de J. Coelho Pacheco, un redactor de Renascença y otras revistas de la época, con quien Pessoa mantuvo relación personal. José Antonio Jardén,